Bueno, para comenzar nuestro video de nuestra actividad integradora de nuestro segundo parcial en la materia Marco Legal de los Negocios Internacionales, me gustaría empezar comenzando por mencionar los 3 puntos que vamos a mencionar durante nuestro video. El primero de ellos son las medidas para salvaguardar los productos. Después está la forma en cómo proceden las dependencias públicas para la determinación de la salvaguardia. Y por último, la determinación en sí de estas medidas de salvaguarda. Y bueno, para comenzar con el punto número 1, que es las medidas para salvaguardar los productos, sabemos que para que exista un flujo comercial de bienes es necesario los aranceles y su principal equidad en todos los socios comerciales con los que se mueve el comercio. Para esto existe, como sabemos, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que mantiene los principios que rigen el comercio en sí internacional, que tiene diferentes circunstancias y dentro de ellas está la salvaguardia de productos. Pero antes están 2 puntos también importantes, que son las medidas adoptadas con el dumping, que quiere decir la venta en un precio injustamente bajo. Después está el segundo punto, que son los subsidios y derechos especiales que son como compensatorios para compensar los subsidios. Y por último, como mencionaba, y el foco central del tema, las medidas de emergencia para salvaguardar temporalmente los productos. Y bueno, este acuerdo de salvaguarda de productos, también conocido como acuerdo ESG, establece normas para la aplicación de medidas de salvaguardia de conformidad. Todo esto está regido en el artículo 19 del GATT, que en el GATT, como sabemos, en siglas en inglés, pero en español quiere decir que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Aranceles Aduaneros y de Comercio. Y bueno, como mencionaba, todo esto está en el artículo 19. Esto se estableció en el 1994, que son las medidas de salvaguardia que se definen como las medidas de urgencia con respecto al aumento de importaciones de determinados productos cuando estas importaciones hayan causado como un daño o una amenaza a la nación. Estos se restringen como temporalmente en una zona gris. Es conocida como una zona gris donde se restringen estos productos tanto voluntaria como involuntariamente. Y bueno, ¿quién puede, se puede decir, expedir estas salvaguardias de productos? Ya pueden ser los miembros de la misma OMC, pueden adoptar una medida de salvaguardia, es decir, restringir temporalmente las importaciones de un producto para proteger una rama de producto nacional específica. Y bueno, esto viene de un aumento de importaciones de un producto que cause o amenace causar daño a una rama de producción. Como bien decía, esto es regido por el GATT. Y pues el GATT más que nada se basa en las reuniones periódicas de los estados miembros en que realizan negociaciones pues periódicamente tendenciales de miembros a miembros, y también las negociaciones se hacen de producto a producto, tanto de miembro a miembro como lo había mencionado, mediante la presentación de peticiones acompañadas de las correspondientes ofertas. Entonces, el acuerdo de la OMC sobre salvaguardias, aportó innovaciones también al prohibir las medidas de zona gris, como mencionaba, y establecer plazos para todas las medidas de salvaguardias, que son como cláusulas de extinción. Ese sería el punto número 1, que es las medidas para salvaguardar los productos. Yo hablaré sobre cómo proceden las dependencias públicas para la determinación de salvaguarda. Bueno, primeramente, como se menciona en el artículo 45 de la Ley Exterior, dice que solo se impondrán cuando se haya constatado de que las importaciones han aumentado en tal cantidad y en condiciones tales que causan o amenazan la producción nacional sobre ese producto. Para determinar el daño que causan o la amenaza del daño grave de su relación causal se realizará por medio de una investigación conforme al procedimiento administrativo de la ley previsto en la ley y sus disposiciones reglamentarias, por lo cual se estipula que cuando haya factores distintos al aumento de las importaciones que al mismo tiempo causen distintos daños graves a la rama de producción nacional, este daño se atribuirá al aumento de las importaciones.
Y para determinar si el aumento de las importaciones ha causado o amenaza causar daño grave a una rama de producción nacional, la Secretaría recabará en lo posible toda la información relevante y evaluará todos los factores pertinentes de carácter objetivo y cuantificable que tengan relación con la situación de la rama de producción nacional en las mercancías idénticas, similares o directamente competidoras. La información que se deberá presentar o que debe incluir para las investigaciones son el ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones del bien en cuestión en términos absolutos o relativos, la parte del mercado interno absorbida por las importaciones en aumento, los cambios en los niveles de ventas, producción, productividad, utilización de la capacidad instalada, ganancias o pérdidas, empleo y precios, y entre otros elementos que la Secretaría considere que sean necesarios presentarlos. La determinación de daño grave o amenazas deben ser con hechos concisos y no con posibilidades remotas. Normalmente, para determinar si la industria nacional ha sido dañada, perjudicada, se toman en cuenta los siguientes factores para examinarla. Estos factores son el porcentaje del mercado nacional tomado por el incremento de las importaciones, los cambios que se han visto en los niveles de venta, en producción, en productividad, la capacidad de utilización y cómo está afectando las ganancias y pérdidas, o también cómo está afectando directamente al empleo nacional. Toda medida de salvaguarda tiene una vigencia. La Ley del Comercio Exterior señala que posee un plazo no mayor a 210 días desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la resolución de inicio y aplicando, asimismo, los tratados y convenios internacionales que México realice con otros países. Se mencionó, estas medidas se implementarán cuando la Secretaría tenga pruebas y en los procedimientos de investigación se integra un expediente administrativo conforme al cual se expedirán las resoluciones administrativas que correspondan, y esta solicitud podrá ser presentada por organizaciones legalmente constituidas, por personas físicas o morales productoras de mercancías idénticas o similares a aquellas que se estén importando o pretendan importarse en condición de prácticas desleales de comercio exterior, de comercio internacional, y en el caso de medidas de salvaguarda de mercancías idénticas, similares o directamente competidoras a aquellas que se estén importando en tal cantidad y en condiciones tales que causen daño grave o amenaza con daño grave. Cualquier persona que anteponga una solicitud deberá anexar un documento donde, bajo palabra, protesta de decir la verdad, exponga los motivos para que se apliquen las cuotas compensatorias o las medidas de salvaguarda, y sin olvidar que tal solicitud debe cumplir con los requisitos que la ley establece y considerando todos los formularios que emite la Secretaría de Comercio Exterior. Una noticia que encontré relevante es sobre una posible salvaguardias en la importación de la cerámica plana en el gobierno ecuatoriano. Está todavía en proceso de investigación, por lo cual esta investigación lo pidieron varios productores nacionales, porque aseguran que existe un aumento exponencial en las importaciones. Ellas argumentaron que la cerámica plana que llega desde el exterior aumentó un 126% entre el 2016 y 2018. En los 4 primeros meses del año pasado subió otro 28%, por lo cual se pide que hagan unas investigaciones porque están diciendo que se les está perjudicando. Actualmente se espera la primera convocatoria de la Junta Investigadora para saber cómo será la dinámica de participación de los sectores, y también esas empresas se menciona que están pasando por momentos difíciles por lo que la contracción económica del país y no por las importaciones. Entonces todavía no se sabe si se impondrán salvaguardias sobre este producto o no. Respecto a la pregunta 3, que habla cómo se lleva a cabo la determinación de medidas de salvaguarda en nuestro país, varios de los acuerdos comerciales en los que México participa incluyen disposiciones sobre salvaguardias globales, bilaterales y especiales, como por ejemplo el Tratado Libre de Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, que es el TECMEC,
y también los acuerdos con Japón, Centroamérica, Perú y Panamá. Las salvaguardas globales son aquellas establecidas esperadamente bajo el marco de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y las salvaguardias son medidas de emergencia que sirven para proteger la industria nacional que se ve amenazada ante el creciente aumento absoluto o relativo a las importaciones. Estas medidas consisten en la restricción temporal de las importaciones que amenazan con dañar o causar daño grave al sector nacional, los cuales no están preparados para competir con los productos importados. Las medidas de salvaguardas, a diferencia de antidumping y las medidas compensatorias, no requieren una determinación de práctica desleal. Para llegar a tomar estas medidas se tiene que justificar y para determinarlas se debe de tomar en cuenta muchos puntos, así como también las leyes vigentes del país. Los requisitos para poder aplicar una salvaguardia según la OMS son aumento de importaciones, daño grave o amenaza grave en el sector del país relacionado con productos importados, relación entre los puntos anteriores, es decir, que en dado caso que las importaciones de cierto producto puede llegar a causar un inminente daño al sector económico o en cuestión. Recientemente han existido dos principales enfoques o razones por las que se imponen salvaguardias en el país, por ejemplo, un ajuste económico o proteccionismo nacional. El primer enfoque, el económico, se fundamenta en la necesidad de suavizar el costo del ajuste cuando éste se produce. Y la Organización Mundial del Comercio establece criterios como saber plantear los mecanismos para afrontar las salvaguardias, y estos criterios son generales y no están establecidos para ningún país en específico. El acuerdo sobre salvaguardias, o sea, el acuerdo SG, establece normas para la aplicación de medidas de salvaguardia de conformidad según el artículo del GATT de 1994. Las medidas de salvaguardia se definen como medidas de urgencia con respecto al aumento de las importaciones de determinados productos. Según la OMC, solo pueden aplicarse nuevas medidas de salvaguardia tras una investigación realizada por las autoridades competentes de acuerdo con procedimientos establecidos. El artículo del GATT de 1997 no contenía una prescripción expresa de que se realizará una investigación, pero en el año de 1994 ya se estableció esta medida. El acuerdo define el daño grave como un menoscabo significativo de la situación de acuerdo con procedimientos establecidos. El artículo del GATT de 1997 no contenía una prescripción expresa de que se realizará una investigación, pero en el año de 1994 ya se estableció esta medida. El acuerdo define el daño grave como un menoscabo significativo de la situación de una rama de la producción nacional. Al determinar si existe un daño grave, la autoridad investigadora ha de evaluar todos los factores pertinentes que tengan relación con la situación de esa rama y de producción. Se entiende por amenaza de daño grave la clara inminencia de un daño grave, basada en hechos y no simplemente alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. Recientemente, algunas medidas de Salvaguardia México ha impuesto que la del acero, importado del mes de marzo del año pasado, o sea, del 2019, bajo el decreto según el Diario Oficial de la Federación, que al persistir la ausencia de condiciones para una competencia libre de distorsiones entre algunas industrias siderúrgicas de algunos países, aunada a una caída en los precios y una desviación del comercio por el aumento de la oferta mundial de acero, y resulta urgente y necesario establecer un aumento del impuesto general para la importación de 186 fracciones arancelarias. Este solo es un ejemplo reciente de cómo funcionan las medidas de salvaguardia. Yo voy a hablar sobre lo que vimos en este parcial. Lo que vimos en este parcial más que nada fue los organismos de control y apoyo al comercio exterior, que se hizo presente este tema a través de dos actividades. La primera actividad fue cuando tuvimos que realizar lo que es un trámite de la SAGARPA. Esa actividad fue la actividad 6 y en esa actividad
Lo que nosotros hicimos fue descargar un formato para hacer un trámite de la misma Zagarpa sobre control animal, ya sea para que nosotros exportemos a algún animal o que hayamos exportado algún producto de origen animal. También hicimos lo que fue la actividad 7, en la que nosotros analizamos en equipo las disposiciones del TECMEC. Ya podía ser una disposición como el sector textil o algo como la propiedad intelectual, por ejemplo. En esa actividad la hicimos en equipos de 4, bueno, al menos en este caso fue un equipo de 4, y nosotros lo que hicimos fue repartirnos y estudiar alguna de las disposiciones que nos tocaron a cada quien, y al haberlas estudiado ya todo el mundo comprendió lo que eran las nuevas disposiciones de este nuevo tratado, ya que muchas personas todavía se quedaron con la idea de que era el Tratado de Libre Comercio, pero no, era lo que es ahorita el TEMEC, que se negoció hace poco. Y al crear este tríptico, lo que nosotros analizamos fue que esas disposiciones no son tan difíciles de comprender, y como no son muy difíciles de comprender, todo el mundo debería de saber cuáles son para poder comprenderlas y evitar algún inconveniente, o también para conocer los beneficios que éstas nos disponen a nosotros. Por otro lado, también vimos en este parcial sobre la estructura administrativa y legal del comercio exterior, en donde nosotros realizamos una actividad en donde comparábamos algunas secretarías gubernamentales y también analizábamos la Secretaría de Economía un poco más a detalle. Por otra parte, también analizamos en una tabla comparativa sobre el Departamento de Comercio Exterior de Estados Unidos, y esto nos sirvió para conocer algunos detalles sobre estas secretarías y este departamento, y poder conocer qué es lo que hacen y en qué nos afectan sus actividades a nosotros. También pudimos conocer algunas noticias que han salido últimamente sobre estas secretarías o este departamento, para saber qué es lo que están haciendo en la actualidad y cómo nos puede llegar a afectar a nosotros, que somos personas que están a punto de querer pues emprender, o que vamos a querer participar en lo que es el comercio exterior. Y en esta actividad más que nada fue el análisis de lo que son estas secretarías y este departamento. Y por otra parte, también pudimos conocerlos, porque en algunos casos puede que sí hayamos escuchado los nombres, pero no hayamos conocido exactamente qué es lo que hacen. Por último, tuvimos una actividad en donde analizamos un caso de importación de uvas desde Santiago de Chile hasta México. En esa actividad fue donde participamos también todo el equipo, y en esa actividad pudimos conocer sobre el Tratado de Libre Comercio entre México y Chile, y también saber cuáles son algunas de sus disposiciones y por qué también afectó a este caso que tuvimos que analizar, por qué no se dio como todo esperaba y cuáles fueron aquellos problemas que causaron que no todo se diera acorde a. En este caso, lo que nos permitió conocer es sobre cómo debemos de conocer todas las cláusulas importantes de todos los tratados, para saber qué es lo que tenemos que tramitar o cómo es como tenemos que llevar a cabo esta importación o exportación, para poder realizar un procedimiento legal adecuado y evitar algún inconveniente. Por otra parte, pudimos concordar que todos los tratados tienen buenos beneficios, solamente que cada tratado tiene sus propias singularidades, y al conocerlas nosotros nos permitimos poder ver qué es más beneficioso por nuestra parte, y también conocer cómo se deben de hacer todos estos procedimientos legales.